Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita para más vídeos. Capítulo 16, Inicio de la historia. Punto de vista en tercera persona, la voz de Satoru cortó el aire gélido, una advertencia siniestra que reverberó como un preludio siniestro en las mentes de los santos de la espada. Sin embargo, el tiempo se les escapaba. No tenían posibilidad de reaccionar, prepararse, contraatacar o escapar. No podían comprender completamente la situación antes, la antigua fan de Satoru se quedó paralizada, con la espada a centímetros de su cuerpo. La sorpresa y el desconcierto se reflejaron en su rostro cuando una fuerza inesperada impactó contra su mandíbula. Un puñetazo rápido y despiadado. Su comprensión llegó demasiado tarde. ¿El resultado? Una grotesca y involuntaria reorganización facial, marcada por un crujido resonante. Su cuerpo voló por el aire gélido, perdiendo impulso hasta estrellarse contra la nieve, manchándola de sangre y quedando inconsciente. Satoru, mirando la figura tendida, murmuró: «Ustedes son bastante débiles». Su imperturbable indiferencia acompañó un frotamiento casual de su barbilla. Tal vez Eris estableció un estándar demasiado generoso para estos llamados santos de la espada, reflexionó Satoru, con un destello de aburrimiento en sus ojos. Los santos de la espada restantes, con sus espadas congeladas en un inútil avance, solo pudieron presenciar el desmantelamiento instantáneo de otro camarada. La abrumadora presencia de Satoru los dejó paralizados, sin posibilidad de contraatacar. Aún así, esto es divertido, pensó Satoru alegremente, su sonrisa sádica resurgió cuando notó que uno de los santos de la espada a su lado gruñeva como un animal acorralado. «¡Bastardo!», gritó uno de ellos al lado de Satoru, lanzando una espada larga de luz dirigida a los pies de Satoru, un intento desesperado por romper sus defensas. Satoru, afrontando el desafío con diversión, bromeó: «Fui muy intencional». La deslucida espada larga de luz llegó a su fin cuando Satoru saltó, estampando sus pies sobre ella, rompiéndola en pedazos. Con un movimiento fluido, asestó una patada circular impulsada por energía maldita al rostro del desconcertado santo de la espada, incrustándolo en el suelo nevado y agrietando la superficie rocosa. El fortalecimiento del aura de batalla y la sutil contracción de los músculos eran evidentes para los 6 ojos de Satoru, lo que hacía inútil cualquier intento de huir. Mientras Satoru concluía su encuentro con el gruñón santo de la espada, otros 3 que estaban en el aire intentaron un asalto coordinado, solo para encontrar sus esfuerzos frustrados por otra faceta de la técnica ilimitada de Satoru. Una técnica de la que son felizmente inconscientes, ya sea para su fortuna o no. O en este mismo caso, la desgracia. «¡Gaa!», gritó el santo de la espada del medio, atrapado en una repentina fuerza gravitacional que lo atrapó entre sus camaradas en el aire. «No es suficiente», declaró Satoru, pasando sin problemas a un rodillazo en el estómago del santo de la espada del medio, lanzándolo aún más lejos en el aire. El santo de la espada en el aire aterrizó a una distancia significativa, doblado en agonía, apenas aferrándose a los hilos de la conciencia mientras vomitaba su almuerzo. Mientras los 2 santos de la espada en el aire adyacentes recuperaron una apariencia de compostura luego de su repentina colisión, agarraron temblorosamente sus espadas con 2 manos e intentaron blandir sus espadas con maestría practicada hacia Satoru. Un esfuerzo nulo, los movimientos de espada alimentados por el pánico y el miedo, incluso fallaron en formar su forma de espada larga del silencio, y mucho menos la espada larga de la luz. Sus intentos fueron destrozados. Los puños de Satoru, generosamente reforzados con energía maldita, no solo pulverizaron las débiles espadas, sino que enviaron ondas de choque a través del suelo bajo sus pies al blandirlas. Sin pausa, Satoru agarró sus cabezas con ambas manos y las clavó violentamente en el suelo nevado y directamente en el adoquín, creando grietas finas que se extendían por el suelo como un pequeño cráter. El impacto resonó con un estruendo ensordecedor, dejando una huella imborrable de su derrota. Ensangrentados e inconscientes, los santos de la espada yacían tendidos en la nieve y el suelo agrietado, transformando su blanco puro en un lienzo mórbido de tonos rojos.
Satoru se levantó lentamente, sus 6 ojos fijos en el horizonte distante mientras la anticipación crecía dentro de él, debería llegar muy pronto, una sonrisa sedienta de sangre, vista solo en raras ocasiones, logró apoderarse de la expresión de Satoru. Quitándose la nieve y la sangre de sus víctimas con indiferencia, se giró para encarar a los 4 santos de la espada. Acurrucados, sus miradas reflejaban una mezcla de asombro y, sobre todo, miedo. Un escalofrío les recorrió la espalda al ver a Satoru entrecerrando los ojos, y una presión imperceptible pero abrumadora se apoderó de sus hombros. Gotas de sudor se formaron en sus rostros, y cada respiración se convirtió en una lucha agotadora. Solo para que la atmósfera opresiva se dispersara cuando, rápido. Un placer conocerte también. Una katana carmesí se materializó con una velocidad imperceptible, a escasos centímetros del cuello de Satoru. Sin embargo, se detuvo, bloqueado por una fuerza invisible, negándose a acercarse más a su objetivo previsto. Una barrera, comentó una mujer bestia sin emoción, entrecerrando su único ojo al ver a Satoru sonriendo, quien respondió con un gesto amistoso. Grado especial, definitivamente, con el elemento sorpresa, incluso podría conseguir a su gurú, señaló Satoru, impresionado y, más importante, emocionado. La mujer bestia se retiró instintivamente, al darse cuenta de que su ataque fue frustrado por una supuesta barrera, poniendo una distancia considerable entre ellas. Buenos instintos, Mana se concentró en su ojo cubierto, como se rumoreaba. Debe ser uno de esos ojos demoníacos u ojos mágicos que han estado confundiendo con mis 6 ojos. Satoru examinó la figura frente a él, analizando cada detalle con sus 6 ojos. Rey de la espada lobo negro, Giselle Glisine. ¡No! No me corrijas. Aja. Eres el rey de la espada lobo negro Gyosalain. Satoru intentó señalar juguetonamente a la mujer perro que lo había atacado, apuntando con un dedo pistola con una expresión de pura confianza. Su tono era travieso e indiferente, ignorando por completo la atmósfera seria y los daños colaterales que había causado. Ghislaine. Gritó aliviado uno de los santos de la espada supervivientes ante la presunta llegada de su salvador. Habría jurado que era Gyosalain. Satoru inclinó la cabeza con profunda concentración, solo para encogerse de hombros en señal de aceptación. Normalmente, Ghislaine nunca se habría rendido, incluso si su ataque inicial hubiera fallado. La agresividad, la velocidad y el impulso eran la especialidad del estilo del dios de la espada. Esto se potenciaba enormemente cuando lo usaba una practicante experta como Ghislaine, una rey de la espada. La razón por la que ella se retiró fue simple, los instintos condicionados de Ghislaine se encendieron y se descontrolaron, advirtiéndole que se acercara a este hombre con precaución. El único que causó una reacción similar no fue otro que el dios de la espada. Agarró su katana y se cubrió con aura de batalla, lista para moverse en cualquier momento. Sin embargo, este individuo de aspecto peculiar y peligroso le recordó a alguien de quien había oído hablar recientemente, especialmente esos ojos místicos que mostraba. Ghislaine no era de las que se dejaban llevar por chismes innecesarios, ya que era una persona tonta y no tenía ningún interés en los rumores de la ciudad. Sin embargo, su curiosidad se despertó cuando Eris le contó su historia sobre lo que se suponía sería una patrulla difícil y larga. La patrulla terminó de forma decepcionante, pues el dragón de nieve fue asesinado por un tercero que había regresado con Eris a la ciudad. El impresionante individuo en cuestión poseía habilidades y capacidades tan extrañas y misteriosas que Eris memorizó su nombre, existencia y poder, contándoselos perfectamente a Ghislaine. Hasta el último detalle de sus intentos de castrar al pobre bárbaro de pelo blanco. El individuo era exactamente como Eris le había descrito hacía menos de una semana. Cuando el sol se puso y la tierra santa de las espadas dio la bienvenida a la noche, Ghislaine rompió el silencio inquietante que solo se veía reforzado por la interminable nevada. ¿Eres Gojo Satoru? Preguntó Ghislaine con neutralidad, sin bajar la guardia mientras agarraba con fuerza su espada, lista para usarla de nuevo en cualquier momento. Ghislaine recordó lo que Eris había mencionado al relatar su historia. Dice que su barbera es el gran dios. No le creo en absoluto.
Pero, ha logrado bloquear sin esfuerzo mis intentos de darle una lección sin parecer cansado en absoluto. Por absurda que pareciera esa afirmación, Ghislaine había obtenido pruebas que reforzaban su absurdo. Permaneció completamente impasible ante el ataque de un rey de la espada, una espada larga de luz de Ghislaine, mucho más poderosa que la de Eris. Sin embargo, el resultado que Ghislaine obtuvo de la barrera de Satoru fue el mismo que el de Eris. Sin inmutarse. Satoru respondió con seguridad. ¿Quién más podría ser? Se señaló a sí mismo, con una expresión que reflejaba su disfrute por todo el desastre. Sin embargo, obtuvo la confirmación que buscaba. Ahora mismo, su trabajo era defender este lugar, eliminar la amenaza. Ha causado demasiado daño tanto a los terrenos del dojo como a los estudiantes. A juzgar por la brutalidad de Gojo Satoru, no había venido a visitarnos por gentilezas. A por él, Ghislaine. Gritó desesperada la última chica consciente, entre el grupo de los 4 santos de la espada, reducida a simples espectadores. El pensamiento colectivo de esto es peor que Eris. Resonó en las mentes de los santos de la espada restantes mientras miraban las figuras inconscientes de sus compañeros, sabiendo bien que podrían haber sido ellos. Y aún podría serlo, si Ghislaine no termina esto rápido. Tranquila, Ghislaine, con la esperanza de encontrar una debilidad en la barrera, se quitó lentamente el parche del ojo derecho, el que bloqueaba su ojo mágico. Su único ojo permaneció en la figura de Satoru. Satoru permaneció allí, tan indiferente como siempre. Sabía que su mirada escrutadora no lo obstaculizaría en absoluto. Como siempre, Satoru tuvo prioridad en causar angustia emocional, ya fuera amigo o enemigo. La especialidad de Satoru siempre fueron las personas estoicas, tensas, frías y con rostro de piedra. Una gran mayoría de los clanes de hechiceros estaban compuestos por ellos, por lo que la práctica era abundante. Y ahora lo ha vuelto a hacer. No hacer nada también es un movimiento, o eso le gusta decir a Satoru. Gotas de sudor se formaron en el rostro de Ghislaine, sus ojos se entrecerraron y parpadeó varias veces solo para asegurarse de que estaba viendo bien. El agarre en su katana solo se apretó ante el desconcierto de lo que estaba vislumbrando a través de su ojo de poder mágico. ¿No tienes maná? ¿Nada de eso? Preguntó Ghislaine con tono preocupado y confuso. Ghislaine no era una erudita ni una noble, pero su experiencia con el ojo de poder mágico y su conocimiento básico del mundo siempre concluían con un hecho singular cuando se trataba de maná. En todas partes, existe maná. No existe tal cosa como un individuo sin ella. Podría ser posible una capacidad infinitesimalmente cercana a cero, pero no realmente cero. Sin embargo, completamente sin nombre. Eso es claramente una anomalía. Pero, apropiadamente, ¿qué es Gojo Satoru sino una anomalía? Continuará. Capítulo 17, Inicio de la historia. Punto de vista en tercera persona. Las cejas de Ghislaine se fruncieron, su expresión de desconcierto reflejó el desconcierto grabado en los rostros de los santos de la espada restantes en respuesta a su inesperada declaración. No hay mana. Su exclamación unánime resonó, con los ojos casi saliéndose de las órbitas mientras miraban al alegre Satoru, quien disfrutaba cada instante de su reacción. Completamente desprovisto de maná, una anomalía en sí misma, es una cosa. Pero hacer todo esto sin una pizca de humo. Inconcebible. El maná es un requisito previo para el aura de batalla, ¿de qué otra manera podría haber logrado tener una fuerza tan obscena? El maná es una necesidad para cualquier magia, ¿de qué otra manera podría haber logrado ser un excelente mago del viento? Nadie lo sabía. Y eso los asustó a todos. La visión sobrenatural de la nieve elevándose del suelo y flotando alrededor de la figura de Satoru sirvió como una muestra de poder y condescendencia. Disfrutaba de lo absurdo de la escena, plenamente consciente de la falta de maná, disfrutando de cada giro en sus expresiones. Ante esta revelación, a Ghislaine se le erizaron los pelos, pero se mantuvo firme, esperando el siguiente movimiento de Satoru. Su mirada permaneció fija en ella, tranquila y divertida. Esos ojos místicos y cautivadores, que al principio la hicieron sospechar que eran una variante de ojos de demonio.
pero sin ningún tipo de maná bombeándose hacia ellos, eran claramente algo más. Otro silencio tenso envolvió el dojo, con solo el sonido de la nieve cayendo, respiraciones entrecortadas y gemidos rompiendo la quietud. El silencio se rompió con el tono fuerte pero decepcionado de Satoru. Tenías que llegar cuando las cosas se estaban poniendo interesantes, hizo pucheros y se giró para ver a Alistair corriendo hacia ellos. La nieve flotante y los escombros que rodeaban a Satoru cayeron sin contemplaciones ante su declaración. Alistair, ahora a una distancia adecuada para conversar, se congeló al ver la magnitud del daño. Alistair, deshazte de él. Tú lo trajiste. Exigió uno de los santos de la espada, intentando que Alistair asumiera la responsabilidad del caos. Una expresión complicada, mezcla de culpa y frustración, cruzó el rostro de Alistair mientras luchaba por encontrar qué decir. Miró fijamente a Satoru, que hacía pucheros. ¿Sabes? Cuando dijiste que tu próximo movimiento sería una sorpresa, nunca esperé que lo fuera. Esto, por muy divertido que te haya parecido, esto fue demasiado. Alistair intentó calmar su ira, pero no lo logró mientras reprendía a Satoru con la mayor serenidad posible. Satoru dijo mientras inclinaba su cabeza inocentemente. Ups. Ghislaine se giró hacia Alistair, con su guardia aún vigilante. ¿Lo conoces, Alistair? Preguntó abiertamente. Alistair asintió mientras se acercaba a Ghislaine. Sí. Puede que Eris no te lo haya dicho, pero yo formaba parte de la patrulla con ella. Trajimos a Gojo a la ciudad juntos. El agarre de Ghislaine sobre su espada se aflojó, su cautela disminuyó cuando Satoru deslizó casualmente una mano en su bolsillo, un silbido despreocupado escapó de sus labios. Toda presión que ejercía se extinguió cuando la fiesta llegó a su fin. Alistair miró a Satoru con los ojos entrecerrados. Y más importante aún, Rojo, ¿cuál fue tu brillante idea? ¿De verdad hiciste esto para divertirte? Aún no he recibido una respuesta. Con una sonrisa condescendiente y divertida, Satoru miró a Alistair a los ojos y respondió. ¿Desde cuándo eres tan engreído? Alistair? El rostro de Alistair permaneció serio mientras respondía. Responde mi maldita pregunta, Rojo. Esto no es una broma. En un tono mareado, como para poner de los nervios a Alistair intencionalmente, Satoru respondió. Vine aquí para aprender el estilo del dios de la espada directamente del dios de la espada. Pasa un momento de contemplación y la comprensión cruza la expresión de Ghislaine así como la de los otros santos de la espada mientras presencian la sesión de interrogatorio del pseudo Satoru, de que él no se estaba resistiendo, o más bien disfrutando. Aunque la respuesta de Satoru hizo eco de un incidente anterior, Alistair no quedó convencido. Tenía sospechas similares pero necesitaba escuchar la verdad. La expresión de Alistair permaneció seria, a pesar de un posible razonamiento absurdo de Satoru, y pulverizar a los estudiantes, ¿te ayuda a obtener eso? ¿Cómo? Satoru respondió inocentemente con el tono de una doncella enamorada. Emulé a mi querida Eris-chan para recibir el mismo entrenamiento que ella. Se frotó el cuerpo, recordando los estragos que Eris le había causado. Todos se quedaron mirando desconcertados sus payasadas. Alistair, sin embargo, apretó los dientes con frustración. Respira hondo, Alistair. Solo asegúrate de que no haya matado a nadie. Alistair intentó apaciguar su ira, que al final resultaría inútil ante Satoru. Alistair suspiró, acercándose a los santos de la espada inconscientes. El impacto de Satoru los dejó despatarrado en el suelo, creando un cráter con forma de telaraña. Todos, incluido Satoru, observaron los movimientos de Alistair con curiosidad. Agachándose, inspeccionó los cuerpos de las muchachas, viendo sus rostros casi demolidos, una expresión grotesca que extinguía su belleza. Al notar el constante aumento de sus pechos, Alistair exhaló un suspiro de alivio. Levantándose, le expresó a Satoru, con tono sermoneador y severo. Ni siquiera Eris llegó tan lejos, Dojo. Si se hubieran esforzado más, habrían quedado lisiados o peor aún, muertos. Tienes suerte de que tengamos a Abe, un mago sanador de clase avanzada, este fue un método estúpido para obtener entrenamiento del dios de la espada. Podrías haber intentado conseguirlo contactando con él.
Estoy seguro de que para alguien como tú lo habría aceptado, y aún así tuviste que recurrir a lastimar a otros. Esto no es en absoluto. Satoru interrumpió a Alistair con un tono molesto, despidiéndolo con un gesto. Va, ahórrame tus argumentos morales. De repente, Satoru apareció frente a Alistair, lo que provocó jadeos de los santos de la espada por su increíble velocidad. Colocando una mano sobre el hombro de Alistair, Satoru agregó con confianza. Además, nunca mataría a alguien accidentalmente. Ignorando la hazaña de velocidad de Satoru, Alistair le lanzó una mirada de desdén, pero luego cerró los ojos y respiró profundamente. Tranquilízate, Alistair. Es inútil. No puedo convencerlo de que ha hecho algo malo, solo le rezo a San Milis para que el maestro Gal le dé una lección. Humíllalo. Sería para el bien de Gojo, al fin y al cabo, la arrogancia mata, y yo que pensaba que Gojo era un bufón poderoso pero inofensivo. Prioriza a los heridos. Alistair negó con la cabeza, decepcionado. Ghislaine. No puedo interferir en el entrenamiento del maestro Galieris, pero tú sí. ¿Podrías acompañar a Satoru a reunirse con él? Los demás llevaremos a los heridos a Abe. Alistair le hizo un gesto a Satoru, que estaba a su lado, mientras se agachaba para cargar a las dos chicas inconscientes sobre sus hombros. Con una expresión más serena, Ghislaine asintió, bajando su parche en el ojo para bloquear su ojo demonio. Ella se había dado cuenta de las intenciones de Satoru, al igual que el resto de los santos de la espada. Sígueme, le ordenó Ghislaine a Satoru, su expresión era una mezcla de apatía y desaprobación hacia el ofensor que estaba saludando amistosamente a los santos de la espada sobrevivientes, con un ojo constantemente vigilante y dirigido a él. Algunos de ellos lo miraron con desprecio, para luego detenerse por temor a represalias. Satoru se acercó a Ghislaine con paso casual e intercambiaron un asentimiento silencioso mientras se embarcaban en su viaje. Una sutil molestia parpadeó en su mente. De vuelta a la tontería formal tan pronto, reflexionó Satoru, contemplando el abrupto regreso a la formalidad. Quizás la teletransportación hubiera sido más eficiente en retrospectiva, pero Satoru albergaba el deseo de causar un pequeño daño inofensivo, entre otras cosas. La exigencia de Alistair flotaba en el aire fresco. Y Gojo. Gritó mientras Satoru se alejaba. Espero una explicación real más tarde. La mirada de Alistair tenía un tono serio, carente de humor. Su ira y decepción hacia Satoru tenían cada palabra. Un último pensamiento cruzó la mente de Alistair mientras le exigía a Satoru una explicación adecuada. No lo entiendo. ¿De verdad es tan egoísta, tan guiado por su propio placer y disgusto, tan indiferente a los demás afectados? ¿Por qué haría algo así? ¿De verdad lo malinterpreté? Debo saber la verdad. En respuesta, Satoru simplemente resopló ante la demanda de su amigo. Mientras caminaba junto a Ghislaine, atraía miradas de otros santos de la espada que intentaban llegar al origen de un reciente disturbio explosivo. La mayoría lo reconoció en silencio, absteniéndose de acercarse. No se especificó si fue la presencia de Ghislaine o las consecuencias de su reciente manifestación lo que los disuadió. Una curiosa espectadora, Nina Farion, intentó expresar su comprensión. Satoru la interrumpió rápidamente con una sola expresión y palabra. Jejeje, él pasó junto a ella, sin darse cuenta de la expresión pálida y agrietada que dejó atrás. Pobre Nina, cambio de escena, mientras Ghislaine lo guiaba a través de los terrenos cubiertos de nieve, la anticipación crecía con cada paso hacia la imponente estructura. El edificio, ubicado entre grandes árboles congelados, contenía la sala de entrenamiento privada de Gal Farion. Subiendo las escaleras de madera, Ghislaine se paró frente a la puerta, deslizándola para abrirla y revelar un gran salón. Protegido del frío, exudaba calidez cuando Satoru entró en silencio. Bajo su postura segura, bullían la anticipación y la emoción. A medida que avanzaban más, dos figuras enfrascadas en un intenso combate llamaron su atención. «Quédate aquí. Llamaré al maestro», ordenó Ghislaine. «Claro», respondió Satoru con indiferencia, despidiéndola con un gesto. Sus ojos brillantes permanecieron absortos en el espectáculo. Ante la respuesta de Satoru, Ghislaine asintió y se dirigió hacia su maestro, sus pasos resonaron en el pasillo,
Por lo demás silencioso, mientras se acercaba de Gal y Eris. No pierdas la concentración. Incluso la más mínima vacilación o un movimiento erróneo perturbará tu técnica. La voz ronca de Galfarion resonó por la sala junto con el sonido de espadas de madera chocando. Lo sé. Respondió Eris, dando un paso atrás y desatando una ráfaga de cortes hacia Gal, quien los bloqueó todos sin esfuerzo. Mientras tanto, mientras Eris permanecía concentrado en el mástil, Gal dirigió su atención hacia los invitados no invitados. Entonces, ¿qué haces aquí, Ghislaine? ¿No eres tan tonta como para olvidar instrucciones claras?, preguntó bruscamente, esquivando un golpe de Eris. El alboroto que hay afuera, respondió Ghislaine simplemente. Escuché una explosión afuera. Supongo que solucionaste el problema. ¿O este mocoso es el retador que vino por mi título? ¿De verdad te derrotó, Ghislaine?, preguntó con cara seria mientras señalaba a Satoru, que se estaba hurgando la nariz. Concéntrate. Gritó Eris a Gal, lanzándose hacia él con un corte en la garganta. No me des sermones, mocoso. Apenas mereces la mitad de mi atención. Respondió Gal con sarcasmo mientras bloqueaba el golpe, volviendo a centrarse en el gesto de negación de Ghislaine con la cabeza. No, dijo que vino aquí para recibir entrenamiento directo tuyo. Imitó a Eris y derrotó a un par de santos de la espada antes de que yo llegara para detenerlo, respondió Ghislaine con neutralidad. Un destello de curiosidad mezclada con emoción cruzó la expresión de Gal. ¿Eh? ¿Y lo detuviste? Observó el aspecto ileso de Satoru, con solo sangre en la ropa, pero sin heridas visibles, y apuntó el aspecto ileso de Ghislaine, una conclusión que ya se estaba formando en su cabeza. Pero él simplemente tenía que escucharlo directamente de ella. Ghislaine negó con la cabeza y respondió con expresión complicada. Bloqueó mi ataque inicial. Desde allí, Alistair, un amigo de este hombre, llegó y nos detuvo. Con un suspiro de decepción, Gal respondió. ¡Qué aburrido! Tus colmillos se han embotado. La antigua tú no habría dejado que una pequeña santa de la espada la detuviera de luchar contra un oponente digno. Castigada y decepcionada, Ghislaine bajó las orejas y frunció el ceño. Con un zumbido, Gal hizo un gesto con la mano para detener a Eris. Dirigió su atención hacia Satoru, indicándole que se acercara. Satoru lo hizo sin decir palabra, con paso seguro. Cuando sus miradas se cruzaron, Gal se sintió cautivado por los brillantes ojos azules de Satoru y una sensación de anticipación se encendió en su interior. Sus instintos endurecidos detectaron una presa digna. Chico, me has interesado. Bloquear un ataque de la pequeña Ghislaine no es poca cosa. ¿Cómo te llamas? Gal sonrió con suficiencia a Satoru, quien estaba a punto de anunciar su grandilocuente nombre con un aire teatral, reflejando la expresión curiosa de Gal, solo que un poco más emocionada. Solo para ser interrumpido por Gojo Satoru, gruñó Eris cuando finalmente registró la presencia de Satoru. Además, arruina la dramática introducción de Satoru a una de las principales potencias del mundo. Para su consternación. Continuará. Eso es lo que obtienes, sádico y engreído holgazán. El narrador pide unas vacaciones. Denegado. Fin del capítulo. Suscríbete.